¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para descubrir la verdad? ¿Qué pasaría si tu búsqueda de respuestas te llevara por un camino donde cada secreto revelado te costara más de lo que imaginas? Hoy conocerás la historia de Camila, una mujer que, después de años de silencio, decide enfrentar los oscuros secretos que rodean la desaparición de su padre y la familia de un hombre peligroso, Víctor, que está más involucrado en el misterio de lo que ella jamás imaginó. Con cada pista que descubre, la tensión aumenta. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde llegará? ¿La verdad la liberará o destruirá todo lo que conoce? No te pierdas los próximos capítulos de esta historia llena de misterio, tensión y giros inesperados. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle y, por supuesto, deja tu comentario diciéndonos qué crees que pasará. El viaje de Camila apenas comienza y no querrás perderte esto. Vamos juntos a descubrir el precio de la verdad. La noche estaba vestida de gala en el Palacio de las Estrellas, un lugar de lujo en el corazón de la ciudad, donde las luces doradas reflejaban la opulencia de la alta sociedad. El gran salón estaba decorado con enormes arreglos florales, mesas de cristal adornadas con candelabros de cristal fino, y la música de una orquesta llenaba el aire con una melodía suave y elegante. Este era el escenario perfecto para lo que todo el mundo esperaba, el matrimonio de Víctor y Elisa, una de las parejas más admiradas de la alta sociedad. Camila se encontraba entre los invitados, rodeada de rostros sonrientes y vestidos de seda. Pero su mirada no estaba fija en el espléndido banquete ni en los gestos ceremoniosos de los demás. Sus ojos, profundamente atentos, no dejaban de observar a Víctor, el hombre cuyo nombre había estado acechando en sus pensamientos durante años. Sabía que esa noche su vida daría un giro, aunque aún no entendía cómo. El hombre que alguna vez fue el amor de su vida, el hombre con el que compartió secretos y promesas, ahora estaba a punto de casarse con otra. Elisa, la deslumbrante novia de cabello rubio y vestido blanco, caminaba a su lado, radiante y ajena a las sombras que se cernían sobre el futuro de todos los presentes. Camila no podía evitar sentir una punzada de celos, pero algo más profundo la inquietaba, algo que iba más allá de la simple envidia por la felicidad ajena. Había algo extraño en la atmósfera, algo que la hacía sentirse incómoda y, al mismo tiempo, alerta. A lo largo de la noche, la mujer mantuvo la distancia. No participaba de las risas ni de las conversaciones triviales, su mente estaba centrada en el misterio que se había tejido entre ella y Víctor. Recordaba los momentos compartidos en el pasado, los secretos susurrados bajo la luz tenue de la luna. Pero ahora todo parecía distante, como si un muro invisible los separara. Finalmente, cuando la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a dispersarse hacia el salón de baile, Camila vio a Víctor acercarse hacia ella. No era una coincidencia, por supuesto. Él la había estado observando también, como si hubiera estado esperando ese momento. Camila, dijo Víctor, su voz grave y algo tensa, aunque intentaba mantener la calma. Su mirada se encontró con la de ella, pero no había la familiaridad de antes, solo una distancia palpable. Camila sonrió de forma enigmática. No era una sonrisa de amistad, sino de alguien que sabe algo que los demás no. Algo que Víctor no quería que se supiera. Así que finalmente lo hiciste, Víctor, respondió ella con un tono suave, pero penetrante. Su voz era serena, pero en sus palabras había una carga de conocimiento y un eco de viejos recuerdos. Víctor frunció el ceño, como si hubiera sentido el peso de sus palabras. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar, y el silencio que siguió entre ellos fue denso, lleno de una tensión que solo ellos comprendían. ¿De qué hablas?, preguntó él, su mirada fría pero inquieta. Sabía que Camila no había olvidado el pasado, pero no esperaba que ella estuviera dispuesta a hablar de él en este momento. Camila lo observó un instante más, evaluando sus palabras, antes de dejar escapar una breve risa. No importa. Solo quiero que sepas que estoy aquí, Víctor. Y que no he olvidado nada. Su tono no era acusador,
pero en su mirada había algo más, algo que decía más que 1000 palabras. Antes de que pudiera responder, Camila se dio media vuelta y se alejó lentamente, dejando a Víctor sumido en sus pensamientos. En su mente, una sensación incómoda comenzaba a crecer, una mezcla de miedo y anticipación. Algo en el aire, algo que aún no comprendía, le decía que esta noche no sería solo un banquete de celebración, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Mientras se alejaba, Camila miró una última vez a Víctor y en sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y resolución. Algo estaba a punto de cambiar y nada sería igual después de esa noche. La fiesta continuó a su alrededor, la música seguía sonando, las risas llenaban el aire, pero para Camila, todo se había tornado silencioso. Su mente estaba atrapada en los recuerdos del pasado y en la certeza de que su vida pronto tomaría un rumbo que no podría detener. La suave brisa de la noche acariciaba las altas columnas del Palacio de las Estrellas, pero dentro de la mente de Camila, el aire estaba denso, pesado con recuerdos que nunca se habían ido. A medida que la fiesta continuaba su curso, ella se encontraba perdida en un lugar mucho más lejano, en una época que, aunque parecía olvidada, nunca dejó de perseguirla. Era imposible no recordar su infancia en el Palacio de Iblis, un lugar sombrío que, a pesar de su magnificencia, siempre había estado marcado por una atmósfera de tensión y secretos. Las paredes de la vieja mansión, llenas de historias no contadas, parecían susurrar en su mente. Fue allí donde pasó sus primeros años, rodeada de lujos y de una familia que, en muchos aspectos, había sido una fachada. Su padre, Jorge, había sido una figura fundamental en su vida, el hombre que había sido su protector, su guía, y la única persona en la que realmente confiaba. Pero todo eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. El día en que Jorge desapareció de manera inexplicable, sin dejar rastro, algo dentro de ella se quebró. Fue como si el mundo entero se hubiera desmoronado. Las autoridades nunca encontraron ninguna pista y su madre nunca hablaba de lo sucedido. Solo quedaba un vacío doloroso y la constante sensación de que algo no estaba bien, algo mucho más oscuro de lo que su mente podía entender. Los recuerdos de esa época seguían siendo nebulosos, y cada vez que los revivía, una sensación de inquietud se apoderaba de ella. ¿Por qué su padre desapareció tan repentinamente? ¿Qué ocurrió realmente en aquel entonces? ¿Estaba su desaparición relacionada con la familia Monteiro, una familia influyente que había estado cerca de su padre? Camila sabía que había algo siniestro detrás de todo eso, pero nunca pudo descubrir la verdad. Esa noche, mientras observaba a los invitados reír y bailar alrededor de ella, la figura de Víctor se mantenía presente en sus pensamientos. El hombre que había sido su amante, su confidente, y que ahora estaba casándose con otra. Pero su conexión con él iba mucho más allá de lo que las personas sabían. Había algo en él, algo relacionado con su padre, que no podía ignorar. Víctor siempre había estado en la periferia de su vida, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la aterraba. La mirada de Víctor cruzó la sala y se encontró con la suya. No fue una coincidencia. Él estaba observándola, y Camila no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. El silencio entre ellos fue cargado de significado, de secretos compartidos que nunca fueron completamente revelados. Cerca de ella, Elisa y los demás parecían ajenos a la tensión que la envolvía, pero Camila sabía que la historia que estaba por desvelarse no solo cambiaría su vida, sino que también pondría en juego la vida de Víctor y, quizás, de todos los involucrados. Camila se apartó de la pista de baile y, mientras se alejaba, su mente comenzó a agitarse con pensamientos oscuros. Fue entonces cuando decidió que debía comenzar a investigar el pasado de su padre con más determinación. Si había algo relacionado con Jorge en las sombras de la familia Monteiro, ella lo descubriría. Pero primero, tenía que encontrar las piezas que faltaban. Caminó hacia uno de los pasillos laterales del palacio, donde las sombras parecían envolverlo todo. Había una habitación allí, una antigua biblioteca que su madre había cerrado desde la desaparición de su padre.
Nadie había tocado esos libros en años, y quizás allí estaba la respuesta que tanto buscaba. Antes de entrar, una figura familiar apareció a su lado. Era Víctor. Su presencia era casi como una fuerza invisible que la había estado acechando durante toda la noche. Camila, dijo él, en voz baja, acercándose a ella con cautela. Víctor, respondió ella, con un tono frío pero seguro. Su mirada, sin embargo, delataba algo más. Algo que ya no podía esconder. «No te vas a quedar en este rincón oscuro, ¿verdad?», preguntó él, con una ligera sonrisa, pero sus ojos reflejaban una inquietud que era imposible ignorar. «Quizás yo sí. Quizás no». La respuesta de Camila fue tan ambigua como sus propios pensamientos. Sabía que su conversación iba a dar un giro inesperado, pero no estaba lista para revelar todo aún. Víctor la observó en silencio durante unos segundos, como si tratara de entender qué estaba sucediendo en su mente. Luego, sin una palabra más, se alejó, dejándola con una sensación de incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, con la certeza de que lo que fuera que conectara su destino con el de él, estaba a punto de revelarse. Camila se adentró en la biblioteca, el sonido de sus pasos resonando en las paredes de la vieja sala. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de esa noche. El pasado, con todos sus oscuros secretos, finalmente estaba a punto de salir a la luz. La noche había caído sobre el Palacio de las Estrellas, pero en la mente de Camila, la oscuridad era más profunda que nunca. Dentro de la vieja biblioteca, rodeada de libros polvorientos y antiguos documentos, ella había encontrado algo que ni en sus peores pesadillas había imaginado, una carta de su padre, Jorge. Estaba escondida entre las páginas de un viejo libro que había pertenecido a él, un libro que había sido suyo desde su juventud. El papel, amarillento y arrugado por el paso del tiempo, llevaba consigo un mensaje que parecía sacado de un thriller de misterio, algo que no podía ignorar. Al abrir la carta con cuidado, las palabras escritas con la caligrafía firme de su padre la golpearon con fuerza. Camila, si alguna vez encuentras esto, significa que he fallado en mi intento de protegerte. Hay algo en la familia Monteiro que no es lo que parece. Su historia está llena de mentiras y secretos, y mi vida está atada a ellos de maneras que no puedo explicar ahora. Ten cuidado con Víctor. La verdad sobre él puede destruir todo lo que conoces. La carta terminaba abruptamente, como si el escritor hubiera sido interrumpido en el último momento. El dolor y el miedo eran palpables en cada palabra escrita, y Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos guardaba la familia Monteiro? ¿Y por qué su padre había estado tan preocupado por Víctor? El misterio solo se profundizaba más. Camila había creído que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero ahora se encontraba con más preguntas que respuestas. La carta era la clave, pero también parecía ser una trampa, un recordatorio de que al adentrarse en este enigma, las consecuencias podrían ser más oscuras de lo que estaba dispuesta a enfrentar. Con la carta en sus manos, Camila sintió que algo cambiaba en el aire, una tensión que se hacía más palpable a medida que pasaba el tiempo. Decidió que debía investigar más a fondo, pero también sabía que ahora había un riesgo mayor. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad peligrosa, y las sombras parecían acecharla con cada movimiento. Mientras pensaba en lo que había descubierto, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Camila levantó la vista y vio a Víctor de pie en el umbral, con su mirada fija en ella. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el Víctor encantador y atento que ella conocía. Había algo más en su expresión, algo que le hizo erizar la piel. ¿Qué estás haciendo aquí, Camila?, preguntó él, su voz profunda y cargada de tensión. Había una calma inquietante en sus palabras, como si supiera exactamente lo que ella había descubierto, como si él fuera consciente de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Camila no respondió de inmediato. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de él, buscando una pista, una señal de lo que realmente estaba pasando.
Víctor se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio de la biblioteca. No es prudente investigar cosas que no entiendes, dijo Víctor, casi susurrando, pero con un tono que dejaba claro que había algo más en juego. Su presencia estaba cargada de una amenaza sutil, pero presente. Camila no retrocedió. Sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. La verdad, aunque aterradora, debía ser conocida. Mi padre sabía algo sobre ustedes. Sabía algo sobre ti. Las palabras salieron de su boca con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Víctor la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada movimiento de Camila. Finalmente, soltó una risa baja, que resonó en las paredes vacías de la biblioteca. ¿Crees que puedes entenderlo todo tan fácilmente? Su voz, aunque suave, llevaba consigo una carga de ironía que no pasó desapercibida. Hay cosas que están fuera de tu alcance, Camila. Y algunas de esas cosas podrían destruir todo lo que crees saber sobre tu familia. No te arriesgues a buscar respuestas que no puedes manejar. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que había tocado algo peligroso, pero no podía detenerse ahora. Tenía que saber la verdad. Había sido la hija que vivió bajo la sombra de ese misterio durante tantos años, y ahora estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Víctor, por otro lado, pareció tomar una decisión. Dio un paso hacia ella, y aunque su rostro mantenía esa expresión de calma inquietante, su mirada había cambiado. Ya no había diversión, solo una gravedad que lo hacía parecer más peligroso que nunca. Te aconsejo que te detengas, Camila, dijo con una suavidad que no coincidía con el mensaje que sus palabras traían consigo. Lo que estás buscando podría ser más destructivo que cualquier cosa que hayas imaginado. Camila lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía ceder. No podía dejar que el miedo la controlara. Sabía que estaba demasiado cerca de descubrir la verdad. No voy a detenerme, Víctor. La decisión estaba tomada. Había dado el primer paso hacia algo que ya no podía deshacer. Víctor lo observó un momento más, antes de girarse lentamente y abandonar la biblioteca, dejándola sola con sus pensamientos y el peso de lo que acababa de ocurrir. Camila se quedó allí, con la carta en las manos, el futuro incierto, y una sensación de que algo oscuro se aproximaba. La verdad estaba a su alcance, pero también lo estaban los peligros que la rodeaban. Había algo mucho más grande en juego, y ahora no podía dar un paso atrás. Camila ya no podía ignorar el peso de la verdad que se ocultaba en las sombras de la familia Monteiro. Cada paso que daba en su investigación parecía solo profundizar los misterios, y a cada nuevo descubrimiento, la línea entre lo que era real y lo que era una mentira se volvía más turbia. La carta de su padre quemaba en su mente, como una llama que no podía apagarse. Víctor sabía algo. Estaba mintiendo, ¿pero qué? A la mañana siguiente, después de la tensa conversación en la biblioteca, Camila sintió que era hora de confrontar a Víctor directamente. La sensación de que él tenía respuestas que no podía dejar de obtener la consumía. El Palacio de las Estrellas, con su arquitectura imponente y sus oscuros pasillos, parecía más una prisión que una residencia lujosa. Y Víctor, aunque era el anfitrión, parecía ser el verdadero carcelero, guardando secretos que podrían destruir a todos. La oportunidad apareció cuando lo encontró solo en el jardín, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Víctor estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Se acercó con pasos firmes, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ya no había espacio para rodeos. Camila necesitaba respuestas. Víctor, dijo, su voz más grave de lo que había imaginado. Sé que estás escondiendo algo. Necesito saber qué pasó con mi padre. ¿Qué sabes sobre él? Víctor se giró lentamente, la expresión de calma imperturbable aún en su rostro. Pero sus ojos,
por un breve momento, parecían mostrar algo diferente. Tal vez miedo, o algo más profundo, algo que ella no podía identificar. Guardó silencio por unos segundos antes de hablar. Camila, no entiendes, su voz fue baja, casi un susurro, pero llena de intensidad. Hay cosas que es mejor no saber. Existen secretos que, si los descubres, no habrá vuelta atrás. Camila lo miró fijamente, sin dudar. No se dejaría intimidar, no más. Estaba cansada de las respuestas evasivas, de las palabras vacías. Ya no era la joven que se dejaba engañar. Su investigación estaba más avanzada de lo que Víctor imaginaba. No voy a parar hasta saber qué pasó con mi padre, Víctor. Encontré su carta. Él sabía algo sobre tu familia, y tú también lo sabes. No me hagas perder más tiempo. Víctor dio un paso hacia ella, y el aire entre los dos pareció electrificarse, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La miró con una sonrisa forzada, pero sus ojos ya no estaban tranquilos. Había una rabia reprimida allí, algo más peligroso de lo que Camila podría imaginar. No entiendes lo que estás diciendo, dijo él, su voz ahora cargada de amenaza. Estás jugando con fuego, Camila. No sabes en qué te estás metiendo. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era obvio que él estaba tratando de asustarla, pero algo dentro de ella se encendió. No iba a retroceder. No ahora. El misterio de su padre, y lo que le había sucedido, era más grande que los juegos de poder que Víctor intentaba jugar. Si crees que voy a parar solo porque estás tratando de intimidarme, estás muy equivocado, respondió, fijando sus ojos en los de él, sin vacilar. Víctor la miró por un momento que pareció eterno, como si estuviera calculando sus próximos pasos. Finalmente, dio un paso atrás, pero aún no parecía relajado. Había algo en la forma en que se posicionaba, algo que lo hacía aún más peligroso. El silencio se alargó, pesado e incómodo. Camila, estás metiéndote en algo que no puedes controlar, dijo finalmente, sus palabras cargadas de una verdad amarga. El secreto que buscas no es algo que puedas simplemente revelar. Puede destruirte. Y si sigues, destruirá todo lo que crees saber sobre tu vida. Camila lo miró desafiando. Ya no se trataba de lo que él quería que ella creyera, sino de lo que ella sabía que era verdad. La búsqueda de la verdad tenía un precio, ella lo sabía, pero estaba dispuesta a pagar cualquier precio. No tengo miedo, dijo, con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. Víctor le dio una última mirada antes de girarse y caminar lentamente alejándose, sin más palabras. Pero su mirada, aunque fugaz, no dejaba duda de que él sabía que, a partir de ese momento, nada sería como antes. Camila se quedó allí, sola en el jardín, con el peso de las palabras de Víctor resonando en su mente. Había algo más en juego de lo que ella imaginaba. Algo tan grande que apenas podía comprender. Pero ahora sabía una cosa con certeza, no había vuelta atrás. Su investigación, por más peligrosa que fuera, recién comenzaba. La verdad que buscaba podría ser devastadora, pero no había manera de retroceder. El juego de las sombras había comenzado, y Camila estaba decidida a ganarlo, sin importar el costo. La búsqueda de Camila por la verdad sobre su padre se intensificaba cada día. Las pistas que comenzaba a reunir no solo la acercaban a algo grande y oscuro, sino que también la hacían empezar a comprender el peso de las mentiras que rodeaban a la familia Monteiro. Los secretos enterrados durante tanto tiempo, las traiciones veladas y los crímenes sin resolver la hacían cuestionar hasta dónde estaba dispuesta a llegar en busca de respuestas. Sabía que cada paso que daba ahora no tenía retorno. El Palacio de las Estrellas, que antes parecía un refugio de lujo y tranquilidad, ahora se transformaba en un laberinto peligroso y amenazante. Camila ya no era una visitante, ni la joven inocente que Víctor conocía. Se había convertido en una investigadora, alguien que no se conformaría con nada menos que la verdad. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones comenzaban a pesar sobre ella.
Víctor se estaba poniendo más nervioso, sus ojos llenos de ira disimulada cuando la cruzaba por los pasillos. Ya no era el hombre encantador e imperturbable que ella había conocido. Estaba perdiendo el control, y eso la mantenía más alerta. Lo que él ocultaba se estaba haciendo cada vez más evidente, y Camila sabía que no sería fácil lidiar con lo que descubriera. Esa noche, mientras hojeaba los documentos y registros que encontró en una antigua oficina de la familia Monteiro, algo llamó su atención. Un informe policial fechado hace muchos años, en el que el nombre de su padre, Jorge, aparecía junto a varios otros, todos mencionados en un crimen misterioso que involucraba desapariciones y asesinatos. El informe no proporcionaba detalles completos, pero lo suficiente como para que Camila sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El nombre de su padre estaba vinculado a un caso archivado, con pocas pistas y ninguna explicación. Pasó la noche entera examinando el documento, con las manos temblorosas mientras trataba de entender cómo su padre estaba vinculado a esa historia. Las palabras encubrimiento, evidencias perdidas y testigos desaparecidos destacaban en el papel. Había algo mucho más profundo involucrado, algo que su mente se negaba a aceptar, pero que sabía que debía enfrentar. Sin embargo, el mayor impacto llegó cuando encontró algo que la hizo dejar de respirar, una fotografía. En la imagen, un grupo de personas estaba reunido en una fiesta, todos sonriendo y aparentemente despreocupados. Pero, al fondo de la foto, un hombre la observaba con una mirada fría y penetrante. Víctor. Estaba allí, en ese evento, con una expresión que no coincidía con la escena de alegría a su alrededor. A su lado, una mujer sonreía, y al fondo, una figura que Camila reconoció inmediatamente, su padre, Jorge. Las piezas comenzaron a encajar de manera alarmante. Camila ya no tenía dudas. Víctor estaba más involucrado de lo que ella había imaginado, y su padre estaba, de alguna manera, vinculado a todo eso. Pero, ¿qué había sucedido exactamente? ¿Por qué su padre estaba allí, en esa fiesta, con Víctor y la familia Monteiro? ¿Y qué significaba esa mirada de Víctor? La tensión en su cuerpo era casi palpable. El misterio se estaba volviendo insoportable, y Camila ya no podía ignorar el impacto de sus acciones. Cada nuevo descubrimiento parecía abrir un abismo aún mayor ante ella. Ahora, ya no solo investigaba el pasado de su padre, se estaba metiendo en algo mucho más grande, algo que tenía el poder de destruir no solo la vida de Víctor, sino también la suya. A la mañana siguiente, cuando Camila se cruzó con Víctor en el pasillo, él la miró de una manera diferente. Sus ojos, antes fríos y controlados, estaban ahora llenos de una tensión palpable. Sabía que ella se estaba acercando a la verdad, y eso lo hacía perder la compostura. Ya te lo advertí, Camila, dijo él, su voz baja y amenazante. Estás jugando con fuego. No pienses que será fácil salir de esto ilesa. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Ya no podía dar marcha atrás. Las palabras de Víctor no la intimidaron. Sabía lo que estaba en juego y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. La verdad tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagar. Sin embargo, mientras pasaban los días, Camila comenzó a darse cuenta de que las amenazas de Víctor no eran solo palabras vacías. Algo más grande estaba en marcha, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera peligrosa. Sabía que se estaba acercando a algo crucial. La pista que había encontrado en la fotografía la conectaba directamente con el pasado de su padre, y a cada momento, más y más secretos se desplegaban ante ella. La verdadera pregunta ahora era, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad, sabiendo que eso podría destruir todo a su alrededor? Mientras tanto, el ambiente en la casa de Víctor se volvía cada vez más tenso. El peso de las mentiras se estaba volviendo insostenible, y Camila sabía que, pronto, no tendría más opciones, o desvelaba el misterio que estaba atorado en su corazón, o sería consumida por él. Y la verdad estaba más cerca que nunca. Camila ya no podía ignorar las señales que se presentaban ante ella.
El peso de las revelaciones anteriores, el miedo que sentía con cada paso que daba, y la creciente tensión entre ella y Víctor la habían conducido hasta este momento crucial. La verdad que tanto buscaba estaba finalmente al alcance de sus manos, pero al mismo tiempo sabía que eso significaba que su vida, al igual que la de todos a su alrededor, nunca volvería a ser la misma. La tarde se apagaba, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del gran salón del Palacio de las Estrellas, creando largas y inquietantes sombras. Camila estaba allí, sola, con los documentos esparcidos sobre la mesa, los ojos fijos en una carta antigua que había encontrado entre los papeles de su padre. Las palabras ahora estaban más claras, más dolorosas. Todo lo que había reunido hasta ese momento conducía a una conclusión horrible. Su padre había estado involucrado en un crimen que no solo era ilegal, sino también una trama traicionera que involucraba a la familia Monteiro. La desaparición de Jorge, su padre, no había sido un accidente. Había sido víctima de una conspiración, algo orquestado por personas en las que confiaba. Y, para su horror, Víctor estaba en el centro de esa conspiración. La conexión entre él y la muerte de su padre no era solo tangencial. Él había sido parte de todo. Pero, ¿cómo? ¿Qué más había ocurrido? Camila sintió una creciente náusea en su estómago, pero no podía detenerse ahora. Sus dedos temblaban mientras seguía revisando los papeles, cada uno revelando más sobre la sucia y manipulada trama que la familia Monteiro había intentado mantener enterrada durante todos estos años. Fue entonces cuando encontró la pieza final, una carta escrita por su padre, poco antes de desaparecer. Hablaba de un acuerdo roto, de una deuda que debía ser pagada y, lo más impactante, de un testimonio comprometido que debía ser silenciado a toda costa. La última frase de la carta, un desesperado pedido para no confiar en Víctor, hizo que la sangre de Camila se helara. La revelación era devastadora. Víctor no solo estaba relacionado con el crimen, sino que también había traicionado la confianza de su padre, llevándolo a la muerte. Lo que no sabía era cómo él estaba involucrado y lo que había hecho para mantener ese secreto oculto. Pero una cosa era segura, todo había sido una gran mentira. Y ahora, Camila estaba a punto de descubrir la verdad. Decidida a enfrentarlo, Camila se levantó de la mesa con una determinación que nunca antes había experimentado. Sabía que este sería el momento del enfrentamiento, el punto de ruptura donde todo sería expuesto. Ya no había marcha atrás. Caminó hasta la sala donde Víctor solía retirarse a trabajar, el sonido de sus pasos resonando en los vacíos pasillos del palacio. Cuando entró, él estaba allí, como siempre, sentado con una expresión seria, sus ojos fijos en un documento que estaba analizando. El silencio entre ellos era denso, pesado, casi palpable. Camila no dudó. Víctor, dijo ella, con voz baja pero firme. Es hora de decir la verdad. Él levantó lentamente la mirada, una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. No sabes de lo que estás hablando, Camila, respondió él, su voz llena de un veneno dulce. No tienes idea de lo que está en juego aquí. No lo sé, dio un paso adelante, su mirada desafiante. Sé mucho más de lo que imaginas. Sé lo que pasó con mi padre. Sé lo que hiciste, Víctor. Él se congeló, sus ojos oscureciendo de inmediato, como si sus palabras le hubieran cortado más hondo que cualquier cuchillo. La sonrisa desapareció de su rostro, dando paso a una expresión de pura tensión. No sabes nada, Camila. No sabes lo complicada que es esta historia, respondió, con la voz más grave. Camila sintió el calor de la ira crecer dentro de ella, pero también una profunda tristeza. Sabía que no solo el pasado estaba siendo revelado, sino también el futuro de ambos. Ella le había confiado, y él había destruido todo. Sí sé, dijo ella, con voz firme. Sé que estás involucrado en la muerte de mi padre, y también sé que fuiste parte de todo esto. Pero ahora la verdad va a salir a la luz, y no importa lo que hagas. Víctor dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con un destello peligroso.
El silencio entre ellos fue cortado por su voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes simplemente arrojar esas palabras al aire y salir ilesa, Camila? No tienes idea de lo que estás diciendo. Estás cavando tu propia tumba. Camila no retrocedió. Estaba lista para todo, aunque sabía que eso significaba destruir lo que quedaba de su vida, de su cordura. Sabía que debía exponer la verdad y cualquier sacrificio valdría la pena. Pero mientras sus palabras resonaban en el aire, una extraña sensación comenzó a apoderarse de su pecho. Era como si la propia casa se estuviera cerrando sobre ellos, como si el palacio, testigo de todos los secretos y mentiras, se estuviera preparando para tragárselos. Y, tal vez, ese fuera el destino de todos allí. No solo de Camila y Víctor, sino de todas las familias involucradas. La tensión en el aire era palpable, y Camila sabía que, en ese momento, nada sería igual. El juego había comenzado. Y quien ganara, tendría que pagar un alto precio. Camila estaba en silencio. El peso de las revelaciones aún flotaba sobre ella, como una niebla espesa que no parecía querer disiparse. La verdad que había buscado con tanto fervor, que la llevó a confrontar a Víctor y desafiar a todos a su alrededor, ahora parecía ser una carga insoportable. Las palabras de su padre, la traición de Víctor, la muerte de Jorge, todo eso se había transformado en un laberinto de dolor y arrepentimiento. Nada parecía claro, nada parecía correcto. La línea entre el bien y el mal se había vuelto nebulosa, y ella se veía perdida en un mar de incertidumbres. Esa mañana fría, el Palacio de las Estrellas parecía más sombrío que nunca. Las paredes, que antes habían sido testigos de tantas fiestas y risas, ahora llevaban un silencio opresivo, casi como si el propio edificio lamentara la destrucción que seguiría a la revelación de la verdad. Camila caminaba por los pasillos, los pasos resonando en las piedras antiguas, sin saber exactamente hacia dónde ir. Ya no quería mirar atrás, pero tampoco sabía cómo avanzar. Era como si, de repente, todo hubiera perdido su valor. Las personas que ella amaba, o que pensaba que amaba, ahora eran figuras distantes. Víctor, que antes había sido una presencia dominante en su vida, ahora era solo un hombre con un pasado manchado de sangre y mentiras. El peso de la verdad había hecho que viera el mundo de una forma diferente, y eso era, al mismo tiempo, liberador y devastador. Víctor no había desistido. Por el contrario, parecía más decidido que nunca a darle la vuelta a la situación a su favor. Sus ojos, antes tan confiados y llenos de promesas, ahora estaban llenos de ira y desesperanza. Había intentado manipular a Camila, contarle historias, convencerla de que estaba equivocada, de que no debía confiar en sus propios sentimientos.